Espero que todos tengan su programa en la mano. Hoy es un día muy especial para mí. Estoy entusiasmado, aunque ayer en la tarde algo me pasó y me enfermé. Y yo creo que también le pasé la enfermedad a mi amigo Mateo. Entonces está empezando a enfermar también. Así es que no los quiero ni tocar, ok, ni ver. ¿Está bien? Y vamos a regresar a lo que estamos aprendiendo, que tiene que ver con el libro de Daniel. Vamos a ir al capítulo número 2 de Daniel. Y dentro de sus programas le voy a sugerir que hoy preste mucha atención y subraye, haga notas. Y cuando tenga preguntas, no me pregunte. ¿Ok? No me diga nada porque no les voy a responder. Le voy a decir, vaya a la Biblia. Y usted va a decir, ¿y a dónde? Yo le voy a decir, yo no sé. Qué mentiroso, pastor. No debe decir eso. Pero les voy a dar un poquito de introducción a lo que estamos por leer, porque 600 años antes del nacimiento de Jesús, existió un rey. 600 años antes de que Jesús naciera, existió un rey en el antiguo país de Irak. Y en ese tiempo se conocía ese lugar como Babilonia. De hecho, Babilonia era la capital y siguió siendo la capital, aunque luego aparte de ese nombre se le quitó y ahora se le llama Bagdad y es la capital de Irak. Pero en ese lugar había un rey y el nombre de ese hombre era Nabucodonosor. Todo esto es historia del mundo, está en los libros históricos. Y Dios le da al rey Nabucodonosor, le da un sueño. Pasa algo en la noche cuando está dormido y le da un sueño y le muestra una gran estatua. Y la estatua era imponente, la estatua era hecha de diferentes metales de madera. Y el rey entonces le pide a los ayudantes que él tenía, a sus consejeros, y ahora vamos a ver quiénes eran, y él les pidió que le dijeran la interpretación. Pero el problema es que el rey tenía desconfianza de sus ayudantes y él sabía que ellos tal vez lo querían engañar, entonces le podían dar una explicación falsa y el rey les dijo, mire, no solo quiero que me digan la interpretación del sueño, pero también me van a decir qué fue lo que yo soñé. ¿Cómo les parece? O sea, si usted sabe qué es lo que sucedió conmigo, me van a decir lo que yo soñé y también me van a dar la interpretación de ese sueño. Muy interesante. Aquellos hombres le dijeron al rey que ellos no podían hacer eso. Ninguno de los magos, adivinos, astrólogos, brujos, quirománticos que leen la mano, hechiceros, encantadores, ninguno de esos hombres pudo dar la respuesta al rey. Ni pudieron saber lo que el rey había soñado, ni pudieron saber la interpretación de aquello. ¿Saben por qué? Porque el sueño venía de Dios. Y cuando las tinieblas tratan de descubrir las cosas de Dios, no pueden. No pueden. Entonces el rey no pudo recibir respuesta de estos hombres y entonces él los manda a matar. Esta es la introducción. Entonces Daniel, junto con sus otros amigos que eran hebreos y judíos, 3 más de ellos oran a Dios, ellos empiezan a buscar la respuesta al gran problema que tienen, porque también a ellos los iban a matar. Y Dios les revela a ellos no solo el sueño, pero también le da a Daniel la interpretación. Esto va a ser muy importante y vamos a ver por qué. El día de hoy usted se va a quedar probablemente, muchos de ustedes, con la boca abierta y el día de hoy usted va a aprender una cantidad de cosas importantísimas que hasta el día de hoy se están cumpliendo. Leamos Daniel capítulo 2, verso 24. Dice, después de esto, lo que estaba sucediendo, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia, le dijo Daniel, llévame a la presencia del rey y yo le voy a dar la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un hombre de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. ¿Ven algo equivocado ahí?
Ya qué mentiroso el tal capitán ese. Porque fue Daniel el que vino a decirle de que él le podía dar la interpretación, y ahora para como echarse un poquito de importancia y darse de importancia ante el rey, dice, he hallado, bueno, esto es una manera como estas personas se presentaban. Dice una mentira, quería hacerse ver bien ante el rey. Entonces, en el verso 26 sigue diciendo, respondió el rey y le dijo a Daniel, al cual llamaban ya Beltsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel le va a decir que sí, pero lo primero que va a hacer es que Daniel le va a hablar directamente, porque este es un asunto de vida o de muerte, y no es solo un asunto de muerte física, pero era un asunto de muerte espiritual del rey también. Hasta este lugar Dios había llegado a revelar algo a este rey, donde no solo tenía que ver con la muerte de los magos, de los astrólogos, de mucha gente en el reino, pero también tenía que ver con la muerte espiritual del rey. Muy importante. Verso 27. Entonces Daniel, dice, respondió al rey, y Daniel le dijo, mira, el misterio que usted demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero, hay un rey en los cielos que revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Y estos son tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel usa la oportunidad para mostrarle y dirigirse al corazón del rey, al razonamiento. Esto no era un rey tonto, ¿estamos de acuerdo? Este era un rey inteligente, este era un rey educado, este era un rey que sabía quién lo engañaba y quién le hablaba bonito y quién le hablaba con palabras elegantes como para tratar de suavizarlo, pero él sabía bien que le estaban hablando correctamente. Y Daniel le habla al corazón del rey y le dice, primero, mira rey, tienes que prestar atención. ¿Qué le dijo ahí? Hay un Dios, pero no es cualquier Dios, no es cualquier diosecillo. Le dice, hay un Dios al cual en realidad tú no conoces, porque es un Dios que está en los cielos. Mejor dicho, deja en claro quién es ese Dios. Y segundo, lo que le dice ahí es algo también muy importante. Le dice, y este mismo Dios es el que te está mostrando. ¿Qué dice ahí ese último verso 28? Dice, te está mostrando lo que va a suceder. ¿Cuándo? En los últimos días. Y si le empezamos a prestar atención a las palabras de la escritura, cada vez que las leemos, nos damos cuenta de que si en estos momentos ya le está diciendo que el sueño tenía que ver con los últimos días, entonces ¿los últimos días de qué? ¿Los últimos días de qué? ¿Del reinado de él? ¿Los últimos días del mundo? ¿O los últimos días de ciertos acontecimientos? Entonces desde ahí ya empieza a marcar él con el rey, empieza a dejarle claro que lo que estoy por decirle, señor rey, usted tiene que prestarle atención porque son los últimos días. Verso 29, y se lo empieza a decir. Le dice, mire rey, estando usted en su cama, le vinieron pensamientos. Le dice, por saber que lo que había de suceder en lo porvenir. Y entonces el que revela los misterios le mostró lo que ha de suceder. Y a mí me ha sido revelado el misterio, no porque en mí haya sabiduría que en los demás, más que en los demás vivientes, dice, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Mucha dirección. Y lo que le dice ahora es, señor rey, dése usted cuenta que usted fue el que abrió la puerta para las respuestas. Usted fue el que empezó a preguntarse en la noche antes de ir a dormir, que qué será lo que viene, qué será de mi reinado, qué va a hacer de las cosas de este imperio, qué va a suceder con mi casa. Y al abrir la puerta con Dios, qué belleza, hasta una persona pagana, hasta una persona incrédula, hasta una persona idólatra, Dios le da respuesta y Dios le empieza a hablar. Preste usted atención a la importancia de lo que Dios está haciendo. Porque al final lo que Dios desea es que las personas lo lleguen a conocer a Él. Y muchas veces tenemos la idea de que Dios solo le habla al pastor, ¿no? Y más si se viste un poco elegante, entonces Dios le habla solo al pastor Day, ¿no? Y si se pone corbata, pues tal vez le habla mejor. Pero no es así, o tal vez me pongo, ¿cómo se llama? Una sotana y ya me vengo todo elegante.
con sotana. Algunas veces han tenido la tentación de ponerme una sotana enfrente de ustedes, ¿sabe? Pero luego me la voy a quitar aquí enfrente para decirles, eso no vale nada, es solo un vestido, es solo por fuera. Pero muy importante que Dios le está hablando al rey basado en algo que el rey quería saber. No solo era curiosidad, pero era un deseo de conocer cosas. Y entonces Daniel le dice, mira, usted mismo abrió la puerta para que Dios le muestre lo que va a suceder en el futuro. Y le dice, y hay uno que fue el que le reveló a esto, pero hay uno como ninguno. Y él es el que muestra lo que va a venir, y él es el que también a mí ahora me ha mostrado lo que usted vio. No solo a usted le mostró las cosas, pero a mí ahora también me lo ha revelado. ¿Por qué motivo él podía decir eso? Porque él tenía una relación con este Dios. Y a nosotros nos cuesta un poco entender esto, porque esto es un asunto de adivinos, esto es un asunto de sueños, esto es un asunto en el que si uno decía lo correcto, ¿qué le pasaba? Le cortaban la cabeza. Todavía hasta el día de hoy cortan las cabezas en ese lugar allá. Hasta el día de hoy hacen estas cosas malas. Entonces, el rey tiene que prestar atención que hay un hombre valeroso que le está hablando exactamente lo que es y le está diciendo muy claramente que Dios mismo es quien le ha revelado esto a él. Y entonces le dice, mire, Señor, Dios me lo ha mostrado a mí también, igual que se lo mostró a usted, pero él vino Daniel con una actitud de humildad. No vino diciendo, yo lo sé, no, más bien vino con actitud de humildad, con actitud de siervo, con actitud linda, preciosa. Y a mí me encanta cada vez que encuentro personas de Dios que tienen una actitud humilde. ¿Saben por qué? Porque la Biblia nos habla de que todo el que se humille va a ser exaltado, pero los que vienen todos impresionantes, esos van a ser humillados. Verso 31. Dice, entonces tu rey, y le dice, tú veías en tu sueño lo siguiente, veías una gran imagen. Y esta imagen, esa estatua, era muy grande y su gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y el aspecto de esa imagen era terrible. La cabeza de la imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y tú estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. ¿Qué es desmenuzar? Los quebró. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las ceras. El tamo de las ceras es en la paja que con el viento se las llevan. Entonces, fue así, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Dice, pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Esa es la revelación, ese es el sueño. Eso es lo que él vio. Y yo pregunto, muy importante, si es que Dios quiere revelar algo, ¿por qué motivo Dios no lo muestra más claramente? ¿De acuerdo? Si es que Dios me quiere hablar, porque Dios no me habla más directamente. A ver, ¿cuántos de ustedes desearían que Dios les hable más directamente? ¿Sí o no? Bueno, es que con nosotros ya lo hace. Eso los quería yo cachar, los quería agarrar. Porque ya tenemos la escritura. Dios nos habla a nosotros directamente con la Biblia. Pero en este momento, con el rey, era diferente. Porque aún no tenía la escritura en totalidad, y aún él no leía las escrituras como debía, y aún él no conocía a este Dios, y aún él creía en magos, adivinos, horóscopos, creía en todo eso, y él prefería escuchar de eso que escuchar de este otro Dios. Y aún así, ¿por qué motivo Dios, si le quería revelar algo, no se lo mostró más claramente y usó en este caso un sueño? Y la respuesta es la siguiente, porque Dios se revela de muchas diferentes maneras. En el libro de los Romanos, por ejemplo, el capítulo 1 dice que Dios se nos ha revelado por medio de la naturaleza. Y dice que el hombre que no puede ver a Dios por medio de las cosas creadas, desde un microbio, desde una semilla, desde un árbol, un pájaro, un pez, el cielo, el universo, el firmamento, los astros, las mujeres, los hombres, los niños, el hombre que no puede ver a Dios a través de lo formado, de lo creado, dice la Biblia que no está viendo bien.
Entonces Dios se revela de muchas diferentes maneras. Lo que pasa es que nosotros formamos nuestras ideas de cómo es que queremos ver a Dios. Y ya yo les he dicho en otro tiempo que tenemos que tener mucho cuidado, porque algunas veces algunos de nosotros, y hagamos de nuevo la prueba, porque esto de vez en cuando me gusta que ustedes mismos vean que todos somos muy parecidos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han querido ver un ángel? Así en serio. 1, 2, 3. ¿No son ustedes? ¿Solo 2? ¿Cuántos de ustedes han querido alguna vez ver un ángel? Ayúdenme. Ven, más manos arriba. Ok, por lo menos la mitad de nosotros. Yo creo que más de ustedes. Ve el problema. Queremos ver un ángel. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Que se nos aparezca John Travolta con 8 alas y plumas blancas, ¿no? Porque fue el que hizo de ángel, ¿verdad? Con unas. Y si no se nos aparece así, y si no se nos aparece así, y si nos aparece realmente como ángel, y se nos aparece como un espíritu, como son, con la imponencia y la potestad que tiene, ¿cuántos de ustedes no creen que nos vamos a asustar? Porque nunca hemos visto semejantes cosas. Entonces, en el caso del rey, el Dios tiene que venirse a revelar a él por medio de los sueños, porque no lo quiere asustar. No quiere darle un susto de tal manera que eche a perder en alguna manera el plan que Dios tiene, porque Dios tenía un plan con ese hombre. Y vamos a ver cuál el plan es. Entonces, al revelar cosas por medio de los sueños, lo que él desea hacer es motivar a que el rey o que el hombre busque a Dios. ¿Y por qué? Porque Dios desea despertar en usted, Dios desea despertar en mí, en nosotros, el mismo deseo que él despertó en ese rey. ¿Cuál es el deseo que despertó en el rey? ¿Qué fue lo que el rey empezó a hacer? Ahí está. Buscar respuestas. Buscar respuestas. Si usted quiere, alguien me decía, si usted quiere llegar a Roma, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ok. ¿Cuántos de ustedes son buenos para preguntar? Mateo y yo sí somos buenos para seguir instrucciones. Yo fui policía, él es soldado. Cuando nosotros nos dice haga esto, lo hacemos. Pero muchas personas no tienen esa disciplina. Entonces, cuando uno no pregunta, muy probablemente uno no encuentra. Cuando uno no toca, probablemente no se le hable. Cuando uno no llama, probablemente nadie va a escuchar. Y eso nos pasa con Dios muy a menudo, constantemente. Porque en realidad lo que queremos es tipo McDonald's. Vine a la ventanilla, aquí traigo el menú. Y el menú de hoy fue: Señor, esto es lo que vine a ver el día de hoy. Dame el pan de cada día, amén. Dame un mejor carro, amén. Ven que me doy buen trabajo, amén. Que me suban el sueldo, amén. Gracias a Dios, ya oré, amén. Ya me voy. Vine y hablé con Dios con una lista de necesidad. No, en serio. Ustedes no lo hacen así. Ojalá que no, pero cuando aprendemos un poquito más. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando veamos estas cosas, porque suceden así. Porque encontramos a un hombre que no conoce a Dios, un hombre que es un incrédulo, y ahora sí viene a buscar las respuestas a un sueño que él tuvo. Ahora, él no sabía lo que iba a suceder. Y las respuestas que él va a recibir, presten atención, las respuestas que él va a recibir no están ni con los magos, con los adivinos, con los hechiceros, con los practicantes de religiones, los practicantes de santería, con los de ocultismo, con la brujería y con los que hacen encantamientos. Ninguna de esas personas tenía las respuestas para él. Ninguno. Y nunca las van a tener. Y es un serio error que cometemos, especialmente en nuestro pueblo mexicano y el pueblo filipino. Son muy dados a la superstición y son muy dados a andar buscando brujos y andan buscando quién nos lea las manos y quién nos lea las hojitas del té. ¿No sabían que hasta las hojitas del té le leen a uno? Por ahí alguien me dijo, como hace años, dijo: pastor, usted tiene ahí, dice, unas líneas muy largas, dice, en sus manos. ¿Se van a reír? Y le digo: ¿qué significa eso? Dice: una muy larga vida. Y yo me empecé a reír. Es que acababa de salir de la alberca, entonces tenía todas las manos arrugadas. ¿Me entienden?
Ninguna de esas personas le podía dar a él la respuesta de lo que él necesitaba escuchar. Las respuestas correctas solo están en Dios, están en el libro de Dios y en aquellos hijos de Dios que lo consultan, en aquellos hijos de Dios que buscan a Dios. Y para nosotros, mis queridos hermanos, no solo buscar a Dios directamente, pero las respuestas que usted y yo necesitamos están en ese libro precioso que se llama el libro de Dios, en la palabra de Dios, en la Biblia. Y cuando no buscamos en el libro de Dios, entonces nos acostumbramos solo a que nos digan. Y entonces andamos buscando que alguien dime. Recuerda, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita de aquí? Y entonces empezamos a oír. Queremos que alguien me diga. Pero que no sea Dios. Porque si Dios me dice, me va a decir la verdad. Y no es la verdad lo que yo ando buscando. Yo lo que ando buscando es que alguien me endulce. Que alguien me haga sentir más o menos bonito. Ese rey no andaba buscando eso. Ese rey sabía que aquellos eran unos endulzadores del oído, le iban a hacer cosquillitas en el oído. Y a poco que no hay un montón de gente que dice que predican el evangelio y andan haciéndole solo cosquillitas en los oídos y andan haciéndole sentir a las personas, endulzándoles el corazón. No, nuestro Dios no es así, hermanos. Esto es un asunto de vida o es un asunto de muerte. Daniel le dice, mira, rey, presta atención, verso 36. Este es el sueño, ya se lo dije, pero ahora le voy a dar la interpretación. Y la interpretación es muy importante. Le dice, porque se la vamos a dar a usted, verso 37. Tú, rey, le dice, eres el rey de reyes. Si era rey de reyes. El imperio del señor Nabucodonosor era increíble. Es más, ¿han oído hablar de los jardines de Babilonia? Una de las 7 maravillas de aquellos tiempos. Precioso. Si buscan hasta ahí en el Google una foto, lo van a ver. Más o menos de cómo eran los jardines de por allá. Pues este rey realmente va a recibir una respuesta de Daniel, y Daniel le dice, mira, presta atención, el Dios del cielo, verso 37, es el que te ha dado el reino, el que te ha dado el poder, el que te ha dado la fuerza y el que te ha dado la majestad. O sea, le vuelve a dirigir la atención del rey hacia Dios. ¿Por qué? Porque era Dios el que tenía las manos puestas en el sueño, era la interpretación de Dios, era el propósito de Dios, era el plan de Dios, es el futuro de Dios, es todo. Dios es el que tiene todo en control. Y él le redirige de nuevo la atención y su pensamiento y su corazón a que Dios es el que me ha permitido a mí saber esto, porque yo estoy a punto de decirte algo que tiene que ver contigo y tiene que ver con el resto de la humanidad hasta el final de los tiempos, hasta los últimos días. Verso 38. Y dice, donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él, Dios, los ha entregado en tus manos. Él te ha dado el dominio sobre todo. Y tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti, le dice, se levantará otro reino que va a ser inferior al tuyo. Y luego se va a levantar un reino que va a ser de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y luego el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo. Entonces, hasta el momento, lo que vemos son 4 reinos o vemos 4 imperios. Vemos 4 ahorita y al final vamos a leer de uno más. En realidad son 5. Pero aquí está hablando ahorita en estos momentos de 4. Y le está diciendo que la revelación que Dios le dio a él, vea qué importante, mis hermanos, la revelación que Dios le está dando, nada tiene que ver con un orden social. No tiene que ver con un orden moral, no tiene que ver con un orden, ni siquiera un orden espiritual. Alguien diría, es que Dios quiere mostrar las cosas espirituales. No, lo que Dios está hablando es de un orden político. Dios está hablando de gobernantes, Dios está hablando de presidentes, de reyes, de monarcas, de personas que iban a estar en lugares de autoridad. ¿Por qué motivo? Porque los que están en lugares de autoridad siempre son los que tienen mayor influencia en todos los demás, que ellos son los gobernantes. Y es lo que Dios le está revelando a él. Todo lo que vamos a ver tiene que ver con poder político, porque los gobernantes es lo que tienen, poder político. Por supuesto que ellos influencian el orden social, el orden moral, el orden espiritual, el orden económico. Ellos tienen influencia sobre todo eso. Si un gobernante decide regalarnos $1,000 mañana, qué bonito, ¿no? Pero nos vamos a quedar pobres porque somos un montón de gente en este país, entonces ya no va a haber dinero. Mejor que no me regalen nada y vamos a trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja no coma. Pero no quiero llegar allá. Entonces, estos 4 reinos, empecemos con el primero. Él le dijo, mira,
y les va aquí, empiecen a hacer sus notecitas. Anoten y si gusta, lo que Dios le ponga en su corazón primero les dice, mira, rey, tú eres la cabeza de oro. Tú eres ese primero que Dios reveló, porque recuerda, era el inicio de los últimos tiempos. Y si al inicio de los últimos tiempos era en ese momento, Daniel está diciendo, tú eres exactamente esa cabeza de oro imponente, majestuosa, llena de poder, llena de cosas asombrosas, porque así era el imperio babilónico. No había ninguno como ellos, nunca hubo. Tanta riqueza, todo oro, todo bellísimo. Entonces dice, tú eres ese imperio, tú eres la cabeza de oro, y ellos eran el imperio babilónico. Ellos duraron hasta el año 539 antes del nacimiento de Jesucristo. Este imperio duró únicamente 87 años. Únicamente 87 años duró este imperio. Pero empieza con él. Segundo, le dice, el imperio que viene después de usted es muy importante, van a ser el que eran el pecho y los brazos. Solo el pecho para arriba, no era del vientre para abajo, sino del pecho para arriba y los brazos. Y este fue el imperio que vino después de Nabucodonosor. A ver si de casualidad alguien recuerda. A ver si aquí alguien recuerda qué sucedió cuando estaban allá Mene, Tekel, Uparsin, y una mano estaba escribiendo en una pared allá en Babilonia. Y estaban tomando de los vasos sagrados. ¿Quién fue el que vino y quitó al rey Nabucodonosor, o al hijo de ese rey? ¿Quién vino y lo quitó? Ahí dice la escritura, ahí mismo en su propia Biblia dice que vino Darío el persa. Y después de Darío el persa vino alguien más que vamos a leer en la Biblia, también se lee de él, que se llamó Ciro. El rey Ciro. Y estos son gentes muy importantes, porque Ciro habló, el profeta Isaías habló de Ciro y habló y dijo, lo describió por nombre. Isaías en el capítulo 45, si lo buscan, notecitas, porque no tenemos tanto tiempo para revisar tanta Biblia. Pero Ciro, capítulo 45 de Isaías, ahí lo pueden encontrar si buscan. Él muy importante, porque Ciro es al que se le permite que él pare la cautividad de los judíos y que ellos regresen a Jerusalén, que ellos regresen a la Palestina, que es la tierra de ellos, que siempre les había pertenecido, para que siguieran siendo el país de Israel. Hace pocas semanas, para los que estaban aquí, también les dije, el profeta Jeremías dijo que la cautividad de los judíos iba a ser únicamente ¿por cuántos años? Ayúdenme. 70, gracias, 70 años. Entonces, con Ciro se va a cumplir esto. Entonces, lo que dice ahí se cumple exactamente. Ahora, ¿por qué motivo eran dos brazos? ¿Por qué motivo eran dos brazos? Da a entender entonces que era un pecho, que era el imperio de los medos y de los persas, pero era compartido. Entonces eran dos brazos de plata, porque un brazo era de los medos y otro brazo era de los persas. Y los persas en aquel tiempo, hasta el día de hoy, son los que han llegado a ser Irán. Y todo esto está en las noticias del día de hoy. Todos estos son los que están en guerra constante, los que tienen billete también, y los que tienen dinero. Y todo esto es importante. Entonces, ese es el segundo imperio. Lo interesante es que ese imperio ya pasó también. Porque ya Ciro y ya Darío, ya ellos pasaron por aquel lugar, porque vino alguien más ahora a reemplazarlo. ¿Cuál fue el otro imperio que era menos importante o de menos valor? Dice que era el de bronce. Entonces tenemos oro, plata, y ahora el vientre aquí para abajo y los muslos, dice que eran de bronce. Y la historia del rey o de este emperador, de este reino, de acuerdo a la Biblia, no la encontramos. En las Sagradas Escrituras no encontramos nada del emperador que tomó el lugar y que le quitó el imperio a los medos y a los persas. En la Biblia no encontramos nada claramente que nos lo describe, pero sí hay libros históricos del mundo, y hay uno de ellos que se llama, es un historiador, Josefo. Josefo era un judío, y él escribe con relación
a lo que estaba ahí sucediendo. Josefo escribió que este hombre que iba a venir, el emperador, cuando viniera el imperio del bronce, era un hombre quien nació con gran inteligencia y gran talento para la guerra. Un hombre que a los 19, 20 años ya era un experto general o un experto o hombre de guerra, sumamente inteligente. Era de Grecia y era conocido como Alejandro el Grande. Alejandro el Grande. Y Alejandro fue un conquistador en la edad del bronce. ¿Por qué se le llamaba la edad del bronce? Perdón, y estos diferentes metales, porque tenía que ver con las armas. Tenía que ver, era el tiempo de hacer armas, entonces las armas eran muy fuertes y las armas de bronce que ellos hicieron fueron usadas para matar cantidades de gente. Esa tierra siempre ha estado en conflicto. Y este hombre fue muy inteligente en el uso de sus armas. Ahora, los escritos de Daniel ya existían cuando este hombre es el emperador. Y es muy importante porque entonces el libro ya existe de Daniel, y en el libro de Daniel, en el capítulo 8, encontramos lo siguiente. Vean lo que dice. El chivo, capítulo 8, verso 21. Perdón. El chivo, dice, representa al rey de Grecia. Y el cuerno grande que tiene el chivo en medio de los ojos es el primer rey. Entonces, esta escritura Alejandro la entiende después de que lee las escrituras de Daniel. Y al entender la escritura, Alejandro entiende que él era el monarca que iba a venir en el tiempo de la edad de bronce. Y al entender esto, que había sido dada la profecía con tantísima anticipación, entonces Alejandro, muy importante, y Mateo, tú no sabes eso, pero Alejandro el Grande lee las escrituras hebreas, lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Él lee las cosas que Dios revela y él entendió que estaba hablando de él. Entonces él fue a Jerusalén, él ofreció sacrificio y él se convirtió al Dios de los israelitas. Alejandro el Grande murió 300 años antes más o menos de que naciera Jesús. Alejandro el Grande murió en el mismo palacio de Nabucodonosor en Babilonia. Adivinen dónde murió también Saddam Hussein. Bueno, entonces esta parte es muy importante porque Alejandro marca el tiempo de algo que también ya acabó. Vean ustedes hasta dónde viene ya el cumplimiento de toda la estatua. Ahora, estas cosas son cosas muy conocidas en las iglesias cristianas. ¿Saben ustedes? Pero nosotros nunca las hemos hablado en nuestra iglesia. Esto es conocido desde hace muchísimo tiempo, pero nunca lo habíamos visto con tanta claridad como lo vemos ahora en estos días. El cumplimiento de estas cosas. Ahora, el cuarto reino, que en realidad no es el último, es el penúltimo, pero vamos a hablar como el cuarto reino. Esto es muy interesante. El cuarto reino, ¿recuerdan de la estatua? Primero entonces la cabeza de oro, el pecho, las manos de plata, luego los muslos y el vientre de bronce. Y ¿qué más decía ahora? Que venía otro que eran los pies de hierro. Y luego acaba diciendo que los dedos y los pies eran de hierro con barro. Pero vamos a hablar primero de los pies. Entonces dice las piernas de la estatua dice que eran de hierro, pero los pies eran en parte de hierro y en parte de barro. Entonces vamos a empezar por entender primero lo más fácil. Veamos qué es lo más sencillo. Después de los griegos vienen los romanos. Los romanos son los que le ganan los imperios a los griegos. Y los romanos empezaron ellos a ganar las batallas y las guerras porque fueron ellos muy, pero muy inteligentes, y ellos tenían una espada chiquita, era solo de 12 y 12, 24. Una espada chiquitita de 2 pies. Ellos tenían una espada chiquitita como de 2 pies, un poquito más grande tal vez.
A ver si recuerdo, por ahí se me viene el nombre ahorita de la espada. Esa espada es una espada famosa. Pero lo que los hizo a ellos tremendamente poderosos como imperio es que con esa espada de hierro ellos se entrenaban por 5 años. Cada soldado romano pasaba entrenamiento 5 años. Y ellos aprendían solo a defender un cuadrado como esto, nada más. Ellos aprendían a defender con la espada, así un lugar pequeño. Eso era todo lo que defendían, nada más. Ellos no defendían más a la izquierda, más a la derecha. Entonces imagínense usted donde venían 1000 de ellos con sus cascos y defendiendo solo así. Estaban entrenados para defenderse solo alrededor de ellos. Entonces donde venían 1000 de ellos defendiéndose así con sus espadas de hierro, imagínense el daño que ellos podían hacer. Entrenados por 5 años para hacer eso, para matar. Ellos conquistaron todo lo que quisieron conquistar. Ahora, al conquistar al mundo rápidamente, una de las ventajas que tuvieron es que cuando ya ellos estaban en el apogeo de la conquista, empezó la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica más o menos empezó en el año 390, 400 después de Jesús. Y la iglesia fue de gran influencia en el poder político que estas personas iban a tener, porque ahora el poder político se une al poder religioso. Y de hecho, esto se juntó. Y al juntarse el poder político con el poder religioso, la Iglesia Católica les dio un gran control sobre todos los países que existían en aquellos tiempos, sobre todas las naciones que existían. Y muchas de esas naciones, recuerden que no hablaban solo el latín, no hablaban solo el italiano, sino que hablaban diferentes tipos de idiomas. Entonces había muchas naciones que estaban bajo el control de ellos. Y este es el último de los imperios que necesitamos hablar, porque ese imperio desde aquel tiempo hasta el día de nosotros todavía esto está. Ese imperio no ha dejado de existir. Y este es el sueño que Dios le reveló a Nabucodonosor. Ahora, a ese imperio, cuando se junta el poder político con el poder religioso, se le llama, o lo llamaron, el Santo Imperio Romano. Pero lo llamaron santo. Santo Imperio Romano. O sea, tiene la bendición del Domini Minuscus y todas estas cosas. Tenía la bendición. Al tener la bendición de la iglesia, posteriormente, entonces la iglesia recibe la bendición de los que tenían el poder político. Entonces, los religiosos bendicen a los políticos y los políticos bendicen a los religiosos. Y eso nos va a dar por resultado al mero final del libro de Apocalipsis. Cuando lleguemos allá, vamos a encontrar que esto se vuelve a juntar. Y en los tiempos finales del anticristo, vamos a ver donde hay la gran ramera. Y vamos a ver donde el poder político bendice al poder espiritual. Y el poder espiritual bendice al poder político. Y se juntan. Y entonces da por resultado algo horrible. Pies de hierro mezclados con barro. ¿Ya hasta dónde esto llega? Pero en este momento, entonces ahí va también a nacer lo que se va a conocer desde aquel tiempo, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Desde allá empieza la cosa. Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Y desde allá viene una gran cantidad de cosas que nos han enseñado, viene una cantidad de cosas que han formado sectas y creencias, y la mayoría de nosotros hemos sido dañados por enseñanzas tan extremas y tan fuera de la palabra de Dios como las que hemos recibido. De ahí es que nosotros, cuando nos convertimos en cristianos, viene la luz a nosotros, abrimos los ojos, y no es que odiamos a nadie, pero sencillamente no nos enseñaron correctamente, desdichadamente. Y esto no es ellos han aprendido, como han aprendido muchos de ellos, han sido muy lindos, porque en medio de ellos hubo uno que se llamó el señor Martín Lutero. Era un hombre alemán, y Alemania va a ser muy importante, y este hombre alemán se revela en contra de todo aquello que le estaban tratando de enseñar, especialmente con que tenían que venir con un dinerito y decían: écheme, ya que estoy listo yo no quería venir con un tarro. Como yo sé que usted me da mucho dinerito, yo me alisté. Yo vine con caja. Y entonces, ¿están listos? Porque lo que ellos hacían en aquel tiempo era algo horrible, porque lo que decían entonces era que tenían que echar, en el momento en que sonara la moneda en el tarro, el alma del tío o de la abuela que estaba en el purgatorio iba a salir del purgatorio e iba a ir para el cielo.
Eso era una creencia en aquellos tiempos. Entonces viene este hombre, Martín Lutero, y él pone en una de las catedrales, él pone lo que él estaba en contra, y por eso se le llamó la protesta, y de ahí empieza el protestantismo, y él está en contra de todo esto. Pero ahora bien, cómo este hombre se opone en alguna manera hasta el poder político. Y está sucediendo en el año 1570, 1600. Entonces, para regresar a esto, para entender claramente lo que está sucediendo con los romanos en aquel tiempo, vamos a ver que ellos dominaban idiomas, culturas, naciones que hablaban muchos diferentes idiomas. Y ellos, cuando están gobernando, les sucede algo muy interesante, porque en el 380, 400 después de que Cristo nace, las dos piernas de ellos representan algo importante que les pasó al Imperio Romano, porque el Imperio Romano se dividió. Entonces, una de las capitales del Imperio Romano se quedó en Roma, donde siempre había estado, y la otra capital se fue para Constantinopla. Y cuando esto les está sucediendo, entonces por eso la estatua representaba dos piernas de hierro. Una pierna era el imperio que quedaba en Roma y la otra pierna representa el imperio que iba a Constantinopla. Entonces, luego, posteriormente, Constantinopla es lo que ahora en estos mismos momentos se conoce como Estambul y está en Turquía. ¿Han oído hablar de Turquía últimamente? ¿Cómo no? Esto está en las noticias y no va a parar. Nada de esto va a parar de que lo escuchemos. Cada vez los rumores de guerra y guerra van a crecer. Esto va a ir creciendo, esto va a ir aumentando. Los dolores de la preñeces van a ir en aumento, dice la Biblia. Nada de esto va a parar, esto va a redoblar. El tambor va a redoblar el son y va a sonar cada vez más fuerte hasta que lleguemos al final de lo que vamos. Y de lo que les quiero explicar en las próximas 20 años, no vamos a llegar a 20. 10 ni a 10 no vamos a llegar. Entonces, al dividirse, ellos empezaron otros imperios más pequeños también en medio de ellos a dividirse, porque ya no eran tan fuertes de que podían controlar todos los países y todo lo que controlaban. Entonces muchos de esos países se juntaron entre ellos, hicieron pequeños convenios o pactos entre ellos y entonces empezaron a separar también. Al separarse en aquellos tiempos, ustedes no lo van a creer, pero entonces dio por resultado dos imperios que salieron del imperio romano. Uno de ellos fue Rusia y el otro de ellos fue Alemania. ¿De dónde viene toda la historia del mundo? Y por supuesto, es muy difícil hablar de todo esto en el poco tiempo que tenemos los domingos, pero mi propósito es mostrarles que la palabra de Dios, la Biblia, muestra el cumplimiento de la historia y muestra el deseo de Dios a través de toda la historia de que los hombres lo conozcan a Él, el único y verdadero Dios. Entonces, ¿por qué motivo Dios le da este sueño a un señor Nabucodonosor años atrás? Porque cuando se iba a cumplir la escritura exactamente como Dios dijo, años después, Él le dio un sueño a alguien que ni siquiera era creyente en Dios para que nadie pudiera decir de que había sido manipulado por los cristianos, que había sido manipulado por los judíos, que los judíos le habían lavado el cerebro y que le habían metido estas cosas. Dios le da esta revelación a un hombre que es incrédulo para que el mundo crea de que Dios tiene tanto poder que hasta un incrédulo le dio profecía. Y la profecía se cumplió. Todo. Por lo menos los 3 primeros imperios y el cuarto imperio también se está cumpliendo todo. Así ha empezado. Entonces la profecía bíblica, presté atención, se los anoté. La profecía bíblica es dada como una prueba indudable. ¿De qué? De que Dios es verdadero. Y las dos piernas de hierro que vimos entonces simbolizan esos dos imperios que salieron de los romanos y bajo el que todavía hasta el día de hoy nosotros estamos bajo la influencia de los romanos. Estamos en los Estados Unidos. No, sí estamos bajo la influencia de los romanos, estamos bajo la influencia también de muchas religiones que no son correctas, estamos bajo muchas influencias. La Unión Europea también se formó no hace muchos años atrás y es un esfuerzo de los países en Europa por llegar a ser de nuevo el imperio europeo.
Y en alguna manera el imperio europeo, luego cuando veamos los dedos, vamos a revisar y nos vamos a dar cuenta que sí, el imperio europeo son exactamente esos dedos que están formados de hierro y que están tratando de mezclarse con barro. Entonces, el imperio europeo o romano es el poder político junto con el poder religioso de la iglesia en Roma. Y desdichadamente esto se ha degenerado. ¿Cuántos están de acuerdo que el poder político se ha degenerado? Y el poder religioso se ha degenerado. También. Esto no tiene que ver nada, por favor, présteme atención. Esto no tiene que ver nada con nuestras creencias. Esto tiene que ver con la historia del mundo que ya ha sucedido y lo que ya está sucediendo. Estos son hechos. En inglés le llaman facts. Hechos, cosas que ya suceden. Entonces, lo que sigue ahora es la parte de la historia del mundo en la que estamos viviendo, de acuerdo al sueño. Vamos a ver qué es lo que estamos viviendo, verso 41. Dice, lo que viste entonces de los pies, señor rey, lo que usted vio de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, va a ser, y le dice ahora también, va a ser un reino más. Pero le dice, este es un reino que ya va a estar dividido. Ya no es un reino como los otros, que estaba unido de alguna manera, pero compartido el poder político. No, este es un reino que desde el mismo momento que se formó, ya está dividido. Y dice, habrá en este reino algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y lo interesante es lo siguiente, el metal no se puede unir con el material del barro. El metal no se une con polvo. No puede unirse. Así que da a entender que este reino en el que probablemente ya estamos, este reino no va a tener una unión natural. Naturalmente hablando, es imposible unirlo, aunque están pegados. Perdón. Verso 42. Dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este será en parte fuerte y en parte débil, frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se van a mezclar. Y aquí viene algo interesantísimo. Si quiere ponerle un círculo ahí en su papelito, dice, ellos se van a mezclar por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. No lo captan, que bueno, porque eso lo voy a decir, pero de todos modos, léalo de nuevo. Se mezclarán por medio de alianzas, porque tiene que mencionar humanas. Bien, Noemí, estás pensando seriamente. Me gusta que lo piense así. Regresemos de nuevo. No son humanos de los que estamos hablando, entonces no hay necesidad de hablar de que son alianzas de los humanos. Debiera haber dicho alianzas, pactos, ya se sobreentiende, se da por entender de que todo esto está pasando entre gobiernos, personas, monarcas, reyes, personas en autoridad, presidentes. Pero no, menciona que son alianzas y luego le pone humano y lo explica, dice, pero no se van a poder unir. Oiga, no se pueden unir el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, en el idioma original que tuve que ir, y es más entendible para ustedes, si pueden leer la Biblia en inglés, háganlo, y busquen una traducción antigua mejor, léanlo. En el idioma original, estas palabras, alianzas humanas, se debe de entender de la siguiente manera. Se debe de entender de humanos mezclándose a cosas que no son humanas, pero que no se pueden unir. Se mezclan con cosas que no son humanas sin poder unirse. Entonces, ¿hasta dónde esto llega? Bueno, se mezclarán, pero no se unirán. Y esta es la clave para entender lo que está sucediendo en medio del mundo en estos momentos. Vea hasta dónde esto es precioso, pero a la vez esto da miedo si uno lo ve a la luz de los acontecimientos políticos y lo que está sucediendo en los países. Lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos en estos momentos, en Europa ellos van más adelantados. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, que se practica toda clase de cosas contrarias a Dios, se practica toda clase de cosas contrarias a las Escrituras. De hecho, si pudieran, hasta las Escrituras nos quitan.
Porque las escrituras dicen que nos hacen a nosotros odiar a ciertas personas por ciertos comportamientos que tienen, y eso es una mentira. Nosotros no hemos dicho nada de esto. Es Dios mismo el que nos dio las escrituras, es Jesús mismo el que dijo: Él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros los cristianos no hemos inventado estas cosas. Nosotros solo leemos la Biblia al pie de la letra, y lo que leemos es literal. Es la manera de entender la escritura. Entonces, cuando habla de mezclarse, lo que está hablando son los esfuerzos de las tinieblas para que las personas se mezclen espiritualmente en asuntos de ¿qué? En prácticas demoníacas, en prácticas de espíritus inmundos, de ángeles caídos, prácticas satánicas que tienen influencia en las decisiones políticas de los países, en que afectan el orden social, que afectan el orden económico, que afectan el orden moral y sobre todo que afectan el orden espiritual. De eso es de lo que estaba hablando. Y por eso no puede haber una unión completa. Hay una mezcla, una mezcolanza, si lo podríamos decir de esa manera, si me entienden la palabrita. Pero entonces, este último reino es un reino que va a estar así, se va a presentar de esa manera. Aparentemente es fuerte, pero a la vez tiene debilidad. ¿Se da cuenta de lo que está hablando? De donde viene entonces en estos tiempos un reino que es en contra del reino del Señor. Y si esto ya les di una clave ahí, si está en contra de Cristo, ¿cómo se le puede llamar? Él. Ajá. Y este reino de los 10 dedos ya existe. No sabemos aún cómo. Mucha gente lo quiere contar como los 10. Dijeron que allá cuando se formó la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico, eran 10 naciones y dijeron, ya se formó. No. Esto ya está, esto ya existe, pero aún no se forma completamente, porque hierro con barro. Pero sí da a entender que las alianzas humanas tienen que ver personas que han hecho pactos con cosas con las que no se pueden, humanamente hablando, no pueden procrear, no pueden tener este tipo de relaciones que los humanos sí tienen, porque los humanos hacen pactos. Y en aquellos tiempos, por ejemplo, el rey de España hacía pacto con el rey de Francia, y adivinen qué se daban para hacer un pacto. Se daba el rey Eduardo de Francia y se daba la Lolita de España, y entonces ya se juntaban y ya se acabó la cosa y ya compartían el poder político. Entonces daban hombres con mujeres y por medio de alianzas se casaban, ¿no? Y así es como tenían y guardaban el poder político. En este caso, las alianzas son de los humanos con cosas que no son humanas. Y por eso, ¿sí? Entonces estamos viendo en estos momentos tanto empuje. Es más, hoy mismo, ahorita, antes de venir, yo no sé qué me salió ahí. Dicen que la película que salió apenas ayer, una película Maleficent. En inglés fue. Bueno, hay como 8 o 10 en estos momentos que están saliendo. Pura maldad, puro diablo, puro espíritu inmundo, pura posesión, pura sangre, violencia. Niños matando, demonios, niños matando a papás, mamás, niños con poderes. ¿No han visto? Hay 8 o 10 películas nuevas y todo el mundo está deseoso de ir a ver lo último. Ok, esto es la preparación para hacernos a nosotros completa, para cauterizarnos en cuanto a que nosotros servimos a un Dios vivo y verdadero, pero eso nos está haciendo sentir de que cuando estas cosas pasen y sucedan, es común, es normal. De eso es de lo que está hablando. Y tengo mucho que hablar de esto, por supuesto. Entonces, desde el capítulo 6, si ustedes quieren leer un poco más, desde el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, van ustedes a encontrar más revelaciones con todas estas cosas, de lo que está sucediendo ahorita mismo y las cosas que van a suceder próximamente. Entonces, tenemos las profecías, y esto es importante. Tenemos ya todas esas profecías que ya se han cumplido, ya las podemos ver, ¿no? Se cumplió todo esto del sueño del rey, digamos, hasta el tiempo de los romanos. Es más, cuando Cristo nace, ya era el tiempo de los romanos. Entonces, tenemos ahora las que se están cumpliendo en estos mismos momentos. Hay profecías que se están cumpliendo en estos mismos momentos. Recuerden, se los vuelvo a repetir. Hay 2 que estaban por cumplirse. Bueno, hay muchas más, pero hay solo 2 que quiero que no se olviden. La destrucción de Damasco y los problemas que van a haber en el Irán, a la par del mar. Vaya, busquen Ilam.
También ustedes pueden buscar esas cosas y van a encontrar información. Esto está a punto de suceder, la Biblia habla de estas cosas. Entonces, tenemos las profecías que ya se cumplieron, las que están cumpliéndose en estos mismos momentos, las que se van a cumplir esta noche o mañana, y tenemos las profecías finales, que a esas aún no llegamos. Porque para que se cumplan las profecías finales, tenemos que pasar por ciertas cosas. Son como requisitos, o son como, algunas cosas tienen que suceder para que se prepare el escenario para que aquellas últimas cosas, entonces sí pasen y sí sucedan. Esto no es el final del mundo, hermanos. Esto es solo el final y la preparación de la iglesia en la tierra. ¿A dónde es que vamos? Bueno, sigamos leyendo. Verso 44. Dice, en los días de estos reyes, entonces el Dios del cielo va a levantar un reino. ¿Cuándo son esos días? Ayúdeme alguien. En los días de estos reyes. ¿Cuáles reyes está hablando? Los reyes de los 10 dedos. Los reyes de los pies con los dedos. Los pies de hierro, los pies de barro. Entonces, en los días de esos reyes, el Dios del cielo va a levantar un reino que no será jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Va a desmenuzar, va a consumir a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Cuando vino Jesús, ¿qué decía Jesús? Arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces estamos hablando de un reino que va más allá de lo que nosotros conocemos. Es el reino de Dios, donde en la tierra. No es el reino de Dios es aquí en la tierra donde sucede. Nosotros no vamos a estar flotando en el universo o tomando leche en la luna. Eso no existe. Pero así creíamos de niños que era. Ni comiendo sándwiches de mermelada en Venus. No, Venus es allá donde van los recién casados. Es la del amor, ¿verdad? No, nada de eso. Yo no sé, hay tantas supersticiones. Hay tantas cosas que aún no nos enseñan correctamente. Vino una señora muy amiga mía hace años de esto. Vino y les estaba enseñando de Juan el Bautista. Y les decía yo, pues era un hombre muy humilde, un hombre con mucha necesidad. Y se me salió a decirles, sí, pues comía miel silvestre, de los panales de miel silvestre. Y se queda viendo y me dice, sí, comía muy bien él, ¿verdad? Digo, ¿por qué? María, dice, es que comía langostas. Y el que come miel silvestre y langosta, digo, ¿te estás imaginando que ahí en la Biblia dice langosta, que eran langostas del mar? No son langostas del mar, comían chapulines. Eran chapulines. Entonces María no sabía. Entonces ve cómo traemos tantas creencias. Por eso es importante que estudiemos la escritura. Verso 45. Entonces dice, de la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara ninguna mano, esta piedra desmenuzó el hierro, desmenuzó el bronce, desmenuzó el barro, desmenuzó la plata y desmenuzó el oro. Todo esto usted lo vio y es lo que le estoy diciendo. El gran Dios dice, ha mostrado al rey lo que ha de acontecer, lo que está por suceder y lo que va a venir. Y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Entonces, históricamente hablando, todas estas cosas ya han sucedido y estamos esperando. Los primeros 4 reinos ya han tomado lugar. Y lo que estamos esperando ahora es que se cumplan las otras cosas que faltan. Sé que ustedes tienen curiosidad por saber más de los dedos, pero el día de hoy yo no quiero hablar de los dedos. Lo que deseo es que usted investigue. Quisiera que usted investigue. Por favor, investigue de los pies y los dedos del capítulo 2 del libro de Daniel. Tiene usted que empezar a investigar, porque si solo usted me cree por lo que yo digo, ¿qué si les estoy diciendo algo que está fuera de lugar? A usted, no, pastor, usted no tiene cara de que puede mentir. No, mira que sí. En realidad, no es por mi cara, no es por mi corazón, no es porque yo sea su pastor. Ustedes deben de acostumbrarse a averiguar. Verso 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso.
Entonces el rey habló a Daniel y le dijo: ciertamente el Dios, vuestro Dios, es Dios de dioses. ¿Hasta dónde ahora viene la revelación de Dios? Y Nabucodonosor empieza a abrir su corazón al único y al verdadero Dios. El problema es que hay gentes que están tan influenciadas por tantas cosas que no son del verdadero Dios, que aunque empiecen a conocer el verdadero Dios, les va a tomar tiempo. Les toma tiempo para limpiarse. Yo le llamo desintoxicarse. La mayoría de nosotros necesitamos desintoxicarnos de lo que aprendimos en la religión de niños. Necesitamos aprender lo que la Biblia dice. Esto es más importante. Yo no quiero aprender lo que a mí me dijeron. Quiero saber lo que la Biblia dice. ¿De acuerdo? Y la Biblia es clara. Usted puede interpretar la Biblia. Entonces este hombre dice: ciertamente el Dios de ustedes es el único Dios de dioses. Es Señor de los reyes. Es el que revela los misterios. Pues ustedes pudieron revelarme este misterio. Entonces, de un sueño de este hombre viene una gran revelación. De una revelación viene a la declaración del hombre más poderoso sobre toda la tierra en aquellos días, de que Dios es el único. Y esto es importantísimo para nosotros. Tal vez no lo captamos, pero esto es importantísimo. Porque, por ejemplo, en la India, en estos mismos momentos, alguien me dijo que hay unos poquitos dioses en la India. A ver, alguien dígame más o menos cuántos dioses cree que hay en la India. Ayúdame. A ver, ¿cuántos? ¿Cientos? Mateo dice que cientos. Okay. ¿Quién nada más? ¿Miles? ¿Cómo cuántos miles? ¿500? ¿400? Sígale. ¿Más? Constanza tiene razón. 15, 20 mil dioses. Esa es la influencia. El agua, las vacas. Yo no sé a quién le decía yo que no se puede comer una chuleta de vaca uno con gusto, porque uno va a decir que era el tío, era el tío abuelo que resucitó y se reencarnó en aquello. Entonces está comiendo uno, el pobre. Ya sé lo que pensaste. Ya te conozco, ¿sabes? Bueno, hermanos. Entonces, muy importante, de un sueño a una revelación, de una revelación a una declaración del hombre más poderoso de toda la tierra, de que Dios es el único Dios. Ahora, ¿puede hacer Dios lo mismo con los hombres más poderosos en la tierra en estos mismos momentos? Entonces, mucho cuidado. Más bien, por eso es que la Biblia nos indica que oremos por los que están en autoridad, que oremos por los que vienen a esos lugares, porque Dios inclusive puede usar al hombre más feo para traerle las cosas más lindas de revelación, con las que va a tratar con ese hombre. El plan de Dios se va a cumplir. Verso 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel, le dio muchos honores, le dio grandes dones y lo hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y lo hizo jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Entonces Daniel solicitó y le obtuvo del rey que pusiera sobre los negocios de Babilonia a sus amigos, que eran a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y Daniel estaba en la corte del rey todos los días. Entonces, para algunos de ustedes que han estado aquí desde el inicio de estas enseñanzas, debemos de recordar que en Jeremías capítulo 24, los que quieran leerlo de nuevo, Jeremías capítulo 24, el motivo por el que ellos estaban cautivos en Babilonia era ¿por qué? A ver, ¿quién recuerda? Estaban cautivos ¿para qué? Para ser protegidos. ¿Recuerdan? Y eso no tiene sentido. No tiene sentido ser un prisionero para ser protegido. Sí, eran prisioneros para ser protegidos. Entonces, no hay duda alguna, mis hermanos, vivimos nosotros estos momentos, tiempos muy interesantes, y estamos viendo suceder todas aquellas cosas que han sido profetizadas en el libro de Dios, en la Biblia. Ok, están viendo ahora lo que está en la pizarra, véalo con claridad. Puede preguntarme luego si gusta. El martes seguimos en la clase del martes también. Ya llegamos a este tiempo de Jesús.
al final de la quinta dispensación, vamos a empezar con la sexta dispensación y vamos a ver parte de eso también. Pero está muy claro, está muy claro. Desde que recibe aquella revelación en el 606 hasta cuando vienen ya los romanos y hasta nuestro tiempo es donde estamos nosotros viviendo. ¿Dónde estamos ahorita nosotros viviendo? ¿Aquí es donde estamos? ¿Aquí es donde estamos? El año 2019, aquí es donde estamos nosotros, es el año 5870 o 5780. 5870, pues no sé, el año judío, ya no lo recuerdo bien, pero aquí es donde estamos. Entonces, si estamos aquí, ¿cuánto nos falta para ver lo que está a punto de suceder? Porque lo que está a punto de suceder, ¿qué es? De acuerdo a lo que apareció ahí. De que venía la piedra, que no se sabía de dónde venía, había sido cortada y la piedra iba a golpear a la estatua en los dedos y de ahí iba a destruir toda la estatua. Eso es la segunda venida de Jesús. Y antes de que venga la segunda venida de Jesús, donde Él destruye los imperios, donde destruye esas gentes con autoridad, que son las últimas, de los pies de hierro y de barro, los dedos, ¿qué sucede antes de que venga el Señor Jesús y ponga sus pies en el monte de los olivos? ¿Qué sucede? Que nosotros, la iglesia, ya no está aquí. De acuerdo a la Biblia, usted y yo fuimos arrebatados. Él vino primero arriba en el aire y desde el aire nos llamó y nos dijo, vénganse. Y nos fuimos con Él. Entonces vean qué cerca, vean qué cerca. Si esto fue revelado 600 antes de Cristo, 2000 ahora, 2600 años atrás. 2600 años atrás. Y ya se ha cumplido. ¿Creen ustedes que Dios va a fallar por unos solos poquitos días? Poquitos días. Qué interesante, ¿no? De ahí que la Escritura nos ayuda a entender de que todo esto es real y es verdadero, es tal y como Dios lo ha dicho, porque Dios es real y Dios es verdadero. Y mis queridos hermanos, la Escritura nos invita a vivir nosotros separados para Dios. Debemos de vivir separados para Dios, tratando de hacer el bien, tratando de compartir la palabra de Dios con otros que aún no conocen, porque el tiempo es muy corto. Estamos en esos tiempos. Recuerden, ¿qué es lo que viene ahora y va a suceder? Que antes de que venga la destrucción, a ver, Raymond, no sé si tienes ahí el último de las, antes de que venga la última, antes de que venga eso, antes de que venga la segunda venida de Jesús, viene el arrebatamiento de la iglesia. Los verdaderos creyentes en el Señor, nosotros nos fuimos con Él y nos vamos a ir a tener fiesta. Yo no sé si ustedes quieren que después del libro de Daniel empecemos a estudiar Apocalipsis, no aquí, mejor lo hacemos los días los martes, los quedamos los martes, va a ser más bonito. Aquí hay otras cosas que tengo que enseñarles, pero la cosa importante es esta hora. Hermanos, necesitamos decirle a las personas de Cristo. Tenemos que decirle a otros de Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Hay que presentarle a otros el plan de salvación. ¿Cuál es el plan de salvación? Dios te quiere salvar, Jesús te quiere perdonar. Solo arrepiéntete de tus pecados, acepta a Jesús como tu Señor. Esto es lo que necesitamos hacer en estos días. Y ojalá que se llenen las iglesias de personas que ustedes han ganado para Jesús. Ni siquiera tienen que venir aquí, si no pueden venir a las 2 de la tarde. Ojalá que vayan donde sea, pero que vayan a una iglesia donde les enseñen la palabra de Dios. Ayúdenme, hermanos, ayúdenme. De nuevo les vuelvo a decir, a ver, ¿quién se atreve a tratar de traer a alguien o a ganar a alguien para Jesús esta semana? ¿Quién dice, yo quiero aprender cómo ganar a alguien para Jesús? Yo quiero decirle a mi suegra, quiero hablar de Cristo. Empiece a pensar, quiero hablar de Cristo verdaderamente. Entonces la próxima semana vamos a ver cómo este sueño de Nabucodonosor fue que inició y vamos a ver el tiempo del cumplimiento profético. ¿Cuál es el tiempo del cumplimiento profético? Cuando empezó el sueño de Nabucodonosor, se le llama el tiempo de los gentiles y la importancia.
desde que se le dio este sueño a él. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana, en la parte número 2 del capítulo número 2, y después de ahí seguimos con todo lo demás, porque nos faltan todavía hasta el capítulo 12, y todo está lleno de cosas interesantes. Bueno, Padre, suficiente. Son solo las 3 de la tarde. Padre, oro en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre, para darte gracias, Señor. Nuestra preciosa iglesia, Señor, está formada de preciosas personas que te conocen, son tuyos. Pero a la vez, Señor, lo que te pido es que nos impulses, porque hay muchos más que tú quieres que formen parte de tu preciosa iglesia. Y nos llamas a nosotros con la responsabilidad de hacerlo. Padre, y danos esa capacidad de hablar en tu nombre, con las palabras que necesitamos, para cuando encontremos personas que necesitan aliento y necesitan hacer las paces contigo, lo puedan hacer. Oro en el nombre de Jesús, Señor, que nuestra preciosa iglesia, Señor, pueda despertar como un poderoso gigante y podamos seguir hacia adelante, mostrándole a otros lo que ya nosotros hemos encontrado. Doy gracias en el nombre de Jesús también por la generosidad de mis hermanos, los que dan los diezmos, los que ya han aprendido a diezmar, los que están aprendiendo, los que nos ayudan a los pagos que hay que hacer aquí en la iglesia. Gracias, Señor, por los hermanos también que participan y la iglesia que entiende la necesidad de dar. Padre, doy todo esto gracias en el nombre de Jesús. Te pido que bendiga a cada uno de nosotros esta semana, lo que vamos a hacer, los planes que tenemos. Oro en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén.